Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Es que no he cometido absolutamente ningún tipo de ilegalidad y por tanto las cosas por las que me preguntaban, con absoluta normalidad, yo hablaba de aquello que estábamos haciendo. Y yo no tenía, en ese momento que estaba respondiendo, no recordaba que efectivamente había estado de secretario en una empresa inglesa. Tampoco recordaba, porque se constituyó en el año 1993, que habíamos estado en una empresa en Jersey. El señor Soria ha mentido a los españoles. El señor Soria no solo tenía una empresa offshore, sino tenía 3, y ya veremos si salen más. El señor Soria tenía conocimiento, evidentemente, de la firma en las diferentes empresas familiares en Jersey o en Bahamas o en Reino Unido, y por tanto nosotros creemos que tenía que dimitir. Pero como ustedes saben, esto va más allá. No es solo una dimisión o, en este caso, una renuncia de un ministro en funciones, sino que hay un presidente que puso a ese ministro, que es el señor Rajoy, y sobre todo hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy, que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda. Y luego están las operaciones de ingeniería financiera. La más sonada es aquella que consiste en que Ciudadanos dice: mi candidato es Sánchez y mi programa es el del Partido Socialista. Malo para todos, pero sobre todo para la aritmética. Porque quienes votaron a Podemos votaron para cambiar a Rajoy, no votaron para que siga Rajoy. No se puede frustrar el cambio y el espíritu de cambio de la mayoría de los votantes. Estamos a tiempo, hay que desbloquear la situación. Por nosotros no va a ser. Por nosotros no va a ser. El Partido Socialista y Pedro Sánchez vamos a estar dispuestos y disponibles hasta el último minuto. Que aparte del Estado le hubiese convenido que ETA hubiese seguido matando. Sin duda, sin duda. Y estoy convencido de más. A una buena parte del Estado le convendría que volviera. Y estoy absolutamente convencido de que eso es así. Me consta que es así. ¿Te consta? Me consta que es así. ¿Qué constancia tienes? No lo puedo decir públicamente, pero me consta que es así. Yo estoy absolutamente convencido de que en el Estado hay sectores que estarían deseando que se produjera un atentado en el país. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la Resistencia para tratar de analizar qué es lo que le está pasando a este país. Y para ello colocamos las portadas sobre la mesa, repartimos unas tazas de café y saludamos al lunes. Alguien me decía: Fernando, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Una reunión verdaderamente clandestina. Yo llevo diciéndolo desde hace tiempo, desde que empezamos el programa. Allí, en el Retiro, solamente conocerán el dato unos pocos señalados, todos los oyentes de este programa, por supuesto, pero unos pocos señalados en cada ciudad. Un día y una hora, en el Palacio de Cristal del Retiro, 8 de la mañana, con termos de café. Y allí, en ese gran Palacio de Cristal, colocaremos una mesa, colocaremos las portadas y daremos comienzo al inicio allí, rodeados de árboles. Bueno, muy buenos días a todos. No me he recuperado todavía, como veis, tengo la garganta hecha polvo.
y tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Y además vamos a hablar de un tema francamente interesante, de la desfachatez intelectual en España, la desfachatez de algunos de nuestros más reconocidos intelectuales. Porque aquí se escriben cosas, se dicen cosas en algunas tribunas. ¿Qué os parecería si alguien nos dijera que los refugiados sirios arrojan a sus hijos contra las alambradas porque lo que quieren es hurgar en la conciencia de culpa de los europeos? ¿O qué os parecería que os dijeran que los parados tienen motivos para envidiar a los toros de Lidia, que viven muy bien? ¿O que la crisis económica la causó el debate de la ley de la memoria histórica? ¿O que los defectos estructurales de España se podrían solucionar de un día para otro con un par de decretos en el BOE? Ideas superficiales, sentencias frívolas, opiniones mal planteadas, sin atender a los hechos, a las reglas básicas de la argumentación. Esto lo encontramos en las columnas de los periódicos en España, en las tertulias políticas. Y hoy vamos a hablar con Ignacio Sánchez Cuenca, que ha escrito un libro recopilando algunos de estos fragmentos. Es autor de un libro que se llama La desfachatez intelectual, donde se cobra la factura de todo esto, donde pasa lista a todo esto. La desfachatez intelectual, una llamada de atención sobre la baja calidad de nuestros intelectuales, de los más prestigiosos, de los más visibles. ¿Sabéis a quién cita? A Fernando Savater, a Félix de Azúa, Pérez Reverte, Muñoz Molina, Javier Marías. Y si leéis las cosas que han llegado a escribir, son verdaderamente vergonzantes. Bueno, de eso vamos a hablar con el autor, con Ignacio Sánchez Cuenca, ahora en esta versión cafetera express, no por ello menos interesante, como veis, pero también vamos a repasar las portadas de los periódicos en este lugar. Un saludo muy especial a quienes se incorporan desde diferentes lugares del planeta, nuestros emigrantes, expatriados, que tienen que observar las realidades de fuera porque un día tuvieron que abandonar el país en busca de nuevas oportunidades, dejando atrás a la familia, dejando atrás a los amigos. Bueno, y un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa aquí en directo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. Pero bueno, antes de que entremos en materia, vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos impresos, a esa muestra de por dónde va la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación. Ayer sabéis que tuvo lugar una entrevista en el programa de Jordi Évole a Otegi, con mucha repercusión previa y posterior, que decía yo en Twitter, digo, es increíble que un personaje como Otegi, que ha sido entrevistado por el New York Times, por la BBC, que aquí cree más polémica casi la previa, antes de que nadie haya escuchado lo que ha dicho, y se monta una polémica formidable, cuestionando al periodista el por qué tenía que darle altavoz a alguien como Otegi, que por otro lado pensaba, digo, qué enorme ceguera, porque hay algunos que prefieren no escuchar qué es lo que está ocurriendo y encontrárselo un día del Endacari como puede que suceda, como puede que ocurra, ¿no? Así que ayer escuchamos a Otegi y algunas de las cosas que lanzó fueron verdaderamente duras. Destaca el periódico El Mundo en su portada: Otegi arropa a los etarras más sanguinarios no arrepentidos. El líder Abertzale secunda una marcha de presos que suman cientos de muertos y 20.000 años de cárcel. Leen una carta de Cantauri en la que pide amnistía, pero sin colaborar con la justicia, dice. Y ayer le preguntaron a Otegi, le preguntó Jordi Évole, le dijo: ¿estás diciendo que a algunos les conviene que vuelva la violencia? Otegi se refería al Estado español. Que aparte del Estado le hubiese convenido que ETA hubiese seguido matando. Sin duda, sin duda. Y estoy convencido de más. A una buena parte del Estado le convendría que volviera. Y estoy absolutamente convencido de que eso es así. Me consta que es así. ¿Te consta? Me consta que es así. ¿Qué constancia tienes? No lo puedo decir públicamente, pero me consta que es así. Yo estoy absolutamente convencido de que en el Estado hay sectores que estarían deseando que se produjera un atentado en el país. Acusaciones muy duras de Otegi, que defendía que es que la paz no era un buen negocio para algunos, defendió ayer en televisión. La paz
no es un buen negocio para los sectores que en el Estado consideraban que eso era posible de instrumentalizar para conseguir sus objetivos políticos. Y lo digo con absoluta claridad. Y lo están demostrando los hechos. Eso es muy grave. Eso es muy grave. E incluso Jesús Eguiguren lo ha manifestado con más rotundidad que yo cuando ha dicho: si Arnaldo Otegi y sus compañeros hubiesen hecho la apuesta contraria, es decir, la apuesta porque continuara la violencia armada de ETA, no hubiesen sido detenidos. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Jesús Eguiguren. Y me parece que eso es un motivo de reflexión. Yo estoy convencido de que eso es así. Lo que tú estás diciendo es que... Así que ayer, como digo, una entrevista muy intensa, con momentos muy tensos, como ese, con esa acusación de que algunos sectores del Estado, llegó a decir Otegi, que algunos intentos de entregar los zulos, de cierre de los zulos, eran impedidos por la presencia policial, como dando a entender que había gente que prefería mantener viva una pequeña vida de ETA, de manera que fuera una tensión constante, pero que permitiera siempre aludir a eso para evitar el crecimiento del independentismo. En fin, el caso es que fue una entrevista, sea como sea, la miremos por la perspectiva por la que miremos, que había que escuchar, enormemente dura. Desde luego, nadie tiene por qué sintonizar con ella. Estaría bueno, ¿no? Yo desde luego no sintonicé en absoluto con el personaje. Ya lo he dicho aquí alguna que otra vez y no quiero volver a repetir la polémica. Me parece que es un personaje suficientemente controvertido como para... Ahora bien, que la entrevista era interesante, de eso que a nadie le quepa ninguna duda, ¿no? Bueno, el caso es que hoy la prensa, sin embargo, no coloca el foco sobre esto. Hay otros asuntos que están en la agenda y uno de ellos es toda la estrategia de pactos, que ya estamos en las últimas horas, en la recta final para declarar ya definitivamente roto el proceso de pactos y comenzar la campaña electoral. Veremos a ver, salvo milagros interpuestos. Pero dice el periódico El País: el PSOE busca recuperar el voto de izquierdas tras su pacto con Ciudadanos. Por eso os decía un día aquí, a ver de qué manera el PSOE y Ciudadanos logran escenificar esa ruptura, porque hasta ahora lo que sabemos es que de la mano han caminado, ¿no? Dice el periódico El País en la portada que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, avanzará hoy en la ejecutiva de su partido la estrategia ante unas nuevas elecciones que todos en la formación dan por segura, aunque no lo reconocen públicamente. Y el caso es que Luena, sin embargo, públicamente le enviaba todavía un mensaje a Pablo Iglesias: no bloquee usted el cambio todavía, hay una oportunidad, decía. Porque quienes votaron a Podemos votaron para cambiar a Rajoy, no votaron para que siga Rajoy. No se puede frustrar el cambio y el espíritu de cambio de la mayoría de los votantes. Estamos a tiempo, hay que desbloquear la situación. Por nosotros no va a ser. Por nosotros no va a ser. El Partido Socialista y Pedro Sánchez vamos a estar dispuestos y disponibles hasta el último minuto. Y fijaos, una cosa de la que advierte el periódico La Razón, que es interesante, puesto que ya lo habíamos sugerido aquí. El PSOE podría expulsar a Sánchez si pacta in extremis con los independentistas. El Comité Federal vetaría un acuerdo que fuera contra su declaración. ¿Os acordáis de la declaración del día 28, 8 días después de las elecciones? Los estatutos contemplan echar a quienes contravengan las decisiones del partido. Dice: si las bases de Podemos vetan el pacto del PSOE con Ciudadanos y Podemos, a Pedro Sánchez solo le queda explorar la vía de izquierdas, que necesitaría, por activa o por pasiva, el apoyo de los separatistas. Pero hay un sector del PSOE que espera impedirlo a toda costa y recuerda al líder que se debe al Comité Federal y a los estatutos que se votaron el día 28. ¿Os acordáis que os lo conté? Os dije, es que ese pacto hacia la izquierda es imposible, porque hay una parte del PSOE que está dispuesta a impedirlo como sea. Bueno, pues hoy lo lleva el periódico La Razón en la portada. Y por otra parte, el resto de los medios de comunicación hoy llevan un devastador terremoto en Ecuador, un seísmo de 7,8 grados que ha causado centenares de muertos, miles de heridos tras arrasar la costa norte del país. Lo vemos en la portada del ABC, con una fotografía, la portada del periódico El País, portada del periódico El Mundo, portada en el periódico La Razón, La Vanguardia, en fin, todos los grandes medios de comunicación. Y todavía sigue coleando la renuncia de José Manuel Soria, que por otro lado demasiado poco tuvo
durante todo el caso y ahora que ha caído todo un señor ministro y aquí no habla de ello nadie. Dice el periódico La Razón, Soria, en pequeñito, eso sí, dio la sensación de que ocultó información. Su renuncia es correcta, dice Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta. El caso es que escuchamos a Soria, le concedió varias entrevistas este fin de semana a medios de comunicación, a periódicos impresos y también una a 13 Televisión. Allí, con toda la cara de hormigón armado, volvió a decir, yo no he cometido delito ninguno. Es que no he cometido absolutamente ningún tipo de ilegalidad y por tanto las cosas por las que me preguntaban, con absoluta normalidad, yo hablaba de aquello que estábamos haciendo. Y yo no tenía, en ese momento que estaba respondiendo, no recordaba que efectivamente había estado de secretario en una empresa inglesa. Tampoco recordaba, porque se constituyó en el año 1993, que habíamos estado en una empresa en Jersey. ¿Cómo vas a recordar eso? Total, solo eras secretario en una empresa, solamente tenías unas sociedades offshore. En fin, esas cositas que se te suelen olvidar antes de desayunar. Ahí escuchábamos a José Manuel Soria, pero como digo, con una impunidad absoluta. Ha desaparecido el panorama y aquí circulen, vuélvanse a casa, que aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Tanto es así que Mariano Rajoy este fin de semana no ha hecho ninguna alusión al tema. Ninguna alusión al tema. Eso sí, las críticas a los pactos, esas las hemos escuchado por activa y por pasiva. Y luego están las operaciones de ingeniería financiera. La más sonada es aquella que consiste en que Ciudadanos dice mi candidato es Sánchez y mi programa es el del Partido Socialista. Malo para todos, pero sobre todo para la aritmética. Porque mientras tanto el Partido Popular sigue insistiendo en que un acuerdo es posible con el Partido Socialista. Dice el PP que deben apoyarles, que deben apoyar a Mariano Rajoy, con toda la que ha caído en este país, y que la gran coalición es posible. Y volvió a insistir María Dolores de Cospedal. Nos queda ya poco tiempo, pero suficiente, porque basta con 48 horas, con 24 horas, si Pedro Sánchez termina con su boicot y se quiere sentar a hablar, dejando aparte sus intereses partidistas y su ego personal, a hablar de las cosas que de verdad les interesan y les importan a los españoles. Nosotros estamos dispuestos, el Partido Popular está abierto al diálogo, al acuerdo y al consenso. Y mientras tanto, pues como digo, todos mirando para otro lado, a pesar de que acaba de caer un ministro, todo un señor ministro del gobierno, alguien a quien, por cierto, bueno, luego ya sabéis que hay muchas teorías. Hay muchas teorías en los mentideros de Madrid. El otro día Jesús Cintor, aquí el viernes, nos daba alguna indicación sobre este tema. En los mentideros creen que Soraya Sáez de Santamaría ha estado estimulando la información contra José Manuel Soria y le ha ayudado al empujoncito final para caer desde el abismo. Y dicen que es que José Manuel Soria empezaba a sonar como uno de los posibles sucesores de Mariano Rajoy. Así que, dicen, a alguien se lo ha quitado en medio. Bueno, eso está un poco en las teorías conspirativas, pero lo que es cierto es que las polémicas bullen en el Partido Popular y se sumó el otro día Albert Rivera. Soria debía renunciar por haber mentido. El señor Soria ha mentido a los españoles. El señor Soria no solo tenía una empresa offshore, sino tenía 3 y ya veremos si salen más. El señor Soria tenía conocimiento, evidentemente, de la firma en las diferentes empresas familiares, Jersey o en Bahamas o en Reino Unido, y por tanto nosotros creemos que tenía que dimitir. Pero como ustedes saben, esto va más allá. No es solo una dimisión o en este caso una renuncia de un ministro en funciones, sino que hay un presidente que puso a ese ministro, que es el señor Rajoy, y sobre todo hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy, que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda. Así que algunas voces sí se han escuchado, pero muy poquitas, muy poquitas. En fin, estás escuchando La Cafetera. Ignacio Sánchez Cuenca. Hola. Ignacio. Radiocable.com. Bien, la desfachatez intelectual es de la editorial Catarata. Es una llamada de atención sobre la baja calidad de las intervenciones de nuestros intelectuales muy prestigiosos, muy visibles en el debate político, pero que tienen bastante impunidad a la hora de opinar. Y allí el autor cita a Félix de Azúa, Pérez Reverte, Muñoz Molina, Javier Marías, Sabater, John Juaristi. Ignacio Sánchez Cuenca, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esa impunidad a la que aludes en el libro, en cierta forma, viene
también de la interpretación que muchos de estos intelectuales han hecho, que creen que su reconocimiento que han recibido por su obra literaria les ha dado un cheque en blanco, ¿no? Sí, aunque fíjate que yo creo que ellos no son los principales responsables de esa impunidad. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos dan todo el campo por delante para hacer lo que nos dé la gana y jamás nos llaman la atención, pues nosotros al final terminamos haciendo cualquier extravagancia, ¿no? Entonces yo creo que la principal responsabilidad de la impunidad con la que escriben se debe primero a los medios de comunicación que les publican, que no revisan jamás sus textos ni les invitan a desaparecer cuando los artículos no tienen el nivel de calidad que es exigible, y también a los propios lectores, que como lectores tenemos que elevar un poco el nivel de nuestra exigencia. Entonces, si ni los medios ni los lectores les exigimos más, pues ellos van bajando progresivamente el nivel. Son autores muy diferentes, intelectuales muy diferentes, que provienen de campos diferentes, pero hay un denominador común en ellos, y tú aludes a la evolución que ha sufrido la sociedad española, incluso en materia educativa, y que ha puesto de manifiesto además que estos intelectuales se han quedado algo anclados en esos logros y apenas han evolucionado, y que sus temas favoritos, que eran las obsesiones patrias, los nacionalismos, el futuro de la nación, dices, el desafío territorial, y sin embargo, cuando la sociedad española empieza a hablar de otras cosas, de pobreza, de desigualdad, de recortes sociales, estos intelectuales se quedan al margen, ¿no? Sí. Yo entiendo que el problema nacional en España es un problema muy complejo y que hay que dedicarle energía. El asunto está en cuando se transforma en una obsesión. Yo creo que algunos de ellos andan demasiado recalentados con este tema, hasta el punto de olvidar otros asuntos que son tan o más importantes. Entonces me parece que efectivamente en estos años de crisis ellos han tenido muy poco que decir, ni sobre la crisis económica ni sobre la crisis política, o cuando han intervenido sobre esos temas lo han hecho siempre repitiendo lugares comunes o basándose en opiniones ajenas, pero no han tenido nada original. Y eso explica en parte la desconexión que se ha producido, y que el tipo de barbaridades que ahora dice Félix de Azúa, por ejemplo, sobre Ada Colau, ahora no pase desapercibido. Es decir, ese estilo faltón, lleno de insultos, lleno de ofensas de Félix de Azúa, él lo viene practicando, él y otros muchos que cito en el libro, desde hace décadas. Pero ¿por qué ahora la gente ya no lo aguanta tan bien? Pues yo creo que porque han perdido mucha de su reputación como consecuencia precisamente de que no hayan estado a la altura que se esperaba cuando han surgido tantos problemas en nuestro país y no tenían mucho que decir al respecto. Hay quien podría pensar que estás haciendo una defensa de reservar las columnas a los especialistas, pero no es eso, ¿no? No, eso insisto mucho en el libro, que no, mi posición, mi tesis no es gremial, no es que se marchen los escritores para que vengan los expertos en economía o en sociología o en ciencia política. Yo creo que la esfera pública tiene que estar abierta a todo el mundo, pero a la vez la esfera pública tiene que tener unos niveles mínimos de exigencia y rigor. Y si alguien no los cumple, por muy brillante que sea su obra en la literatura, en el pensamiento, en la filosofía, si no los cumple, no deberíamos prestarles atención. Y lo que intento mostrar en el libro es que muchas veces estos escritores y pensadores no dan el mínimo necesario para que publiquen en los medios de comunicación más influyentes, lanzando opiniones que tienen una base muy frágil. El libro es absolutamente formidable, pero a la vez, como haces una recopilación de algunos de los escritos de estos autores, llega a ser espeluznante cuando uno ve recogidos todos juntos algunas de las cosas que se han dicho en este país, que los refugiados sirios arrojan a sus hijos contra las alambradas para hurgar en la conciencia de culpa de los europeos. Aquí se han dicho cosas. ¿Cuál dirías que es el mayor de los males que sufren estos llamados intelectuales? Es que, como tú mismo mencionabas, el registro de intervenciones que han hecho es muy variado. En el libro hay ejemplos de temas muy diversos, ¿no? Yo creo que, más que un ejemplo concreto, lo que destacaría es esta combinación, que a mí me parece letal, entre opiniones muy poco fundadas, que son muchas veces meras ocurrencias, y un lenguaje, un estilo muy prepotente, muy tajante, en el cual parece que si uno está en desacuerdo con ellos es que es un miserable o es un tonto. Entonces acepta muy mal la crítica, encaja muy mal la crítica, y si les llevas la contraria, pues se irritan mucho. Por ejemplo, este que mencionabas de Juaristi, diciendo que las familias sirias vienen con los niños a Europa no porque no quieran separarse de sus hijos, sino que lo hacen
para reblandecer el espíritu de los burgueses liberales europeos, pues la reacción de Juaristi ante la crítica que le he hecho en el libro ha sido espectacular, ha sido un acceso de ira furibundo, lleno de insultos personales, diciéndome que yo estoy todo el día en las ricotabernas, que soy de Bildu, que soy de Podemos, en fin, todos los males juntos, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones confirman que efectivamente tienen una prepotencia ellos a la hora de opinar y no están dispuestos a que nadie les lleve la contraria. Y eso es lo que a mi juicio es más preocupante, porque nadie se atreve a llevarles la contraria y ellos siguen con sus obsesiones, lanzando artículos, lanzando libros que muchas veces no tienen el nivel mínimo que se podría exigir a los intelectuales. Yo comprendo que no estamos hablando de tertulianos, que son intelectuales a los que hay que exigir un plus de rigor y de responsabilidad a la hora de opinar. Sí, esto es llamativo, ¿no? Porque la gente no suele contradecirles, no quieren problemas seguramente, pero tú citas en el libro a personajes que son muy reconocidos públicamente, que además tienen altavoces poderosos, que gozan del apoyo de empresas de comunicación muy poderosas. ¿No te inquietan las reacciones al libro? No, en absoluto. Bueno, ya te acabo de mencionar pues un par de columnas furiosas de Jon Juaristi insultándome de todas las formas posibles, pero creo que esto casi es divertido de leer, porque es que es un lenguaje tan delirante y tan exagerado que no tiene ninguna importancia en el fondo, ¿no? Y claro, yo quiero insistir en que yo les respeto mucho por su obra, quiero decir que creo que todos ellos son grandes escritores, grandes pensadores. Lo que pasa es que muchos de ellos son muy perezosos a la hora de formar sus opiniones políticas, se dejan llevar por lugares comunes, por modas, por ocurrencias, etcétera. Entonces, a mí no me puede pasar nada, yo soy un profesor de universidad, ¿qué me van a hacer? No son personas violentas que me vayan a agredir por la calle. En fin, yo no creo que sea un acto tampoco tan heroico oponerse a sus ideas o denunciar sus puntos de vista, ¿no? Creo que es una cosa que debería ser normal. Que luego no me inviten en algún periódico a publicar, pues ¿qué más me da? Esto no es la cuestión, ¿no? Gozan de mucha proyección pública, esto es evidente, se aceptan sus opiniones políticas, se dan como muy acreditadas, y aunque simplemente sean escritores, que esto es algo que tú haces una reflexión en el libro diciendo con todo lo positivo y todo lo negativo que tiene, tú mismo nos lo estabas diciendo ahora, pero no son científicos, no lanzan opiniones muy fundamentadas, y llama la atención descubrir cómo personajes tan relevantes lanzan arbitrariamente todo tipo de cosas. Sí, hay algunos ejemplos en el libro que a mí me parecen deliciosos. Por ejemplo, Félix de Azúa publicó, tras las elecciones de 2011, un análisis de por qué el Partido Socialista se había dado el batacazo electoral que se dio. Y sin encomendarse a nadie, pues escribió que la causa de la caída del PSOE en voto era la ambigüedad del PSC en torno al referéndum catalán. Claro, esto es completamente absurdo, porque en 2011 estábamos en medio de la peor crisis de nuestra historia desde la Guerra Civil, ¿no? Y pensar que la ambigüedad del PSC con respecto al Estatuto catalán había sido más importante que la crisis económica, que los parados, que los desahucios, que el aumento de la desigualdad, que las políticas económicas que tuvo que hacer Zapatero de recorte, de ajuste fiscal, etcétera, pues dices, hombre, pero ¿cómo pueden opinar de esa forma? ¿Cómo pueden lanzar ese tipo de análisis sin tener las más mínimas nociones de cómo funciona la economía y cómo funciona la política? Entonces yo creo que ellos tienen mucho que aportar siempre y cuando se preparen sus intervenciones como el resto de los mortales, es decir, se empapen de conocimiento, lean, reflexionen, mediten y a continuación nos den su punto de vista. El asunto está en que muchas veces se lanzan a opinar sin pasar por estos trámites previos y los resultados quedan a la vista y no son pues muy admirables precisamente. Bueno, el caso de Mario Vargas Llosa, en una columna, la crisis habría pasado de largo en España si la presidenta del gobierno hubiera sido Esperanza Aguirre y la definía como la Juana de Arco del liberalismo. Sí, esto es una broma, ¿no? Es que la cuestión está cómo podemos tomarnos en serio esto. La pregunta es por qué la reputación de Vargas Llosa como articulista no sufre después de escribir estas cosas. Yo es lo que no entiendo. O sea, aquí hay algo que funciona mal en nuestra esfera pública que permite que un escritor, por brillante que sea en su obra literaria, se permita de forma continuada escribir artículos sobre política nacional en los que deja caer ese tipo de opiniones absurdas y no pase nada. Eso es lo que llamo impunidad, ¿no? Entiendo en todo caso que no hay una unidad, porque cada intelectual tiene sus propios defectos. Dices, no es igual el estilo moralizante de Muñoz Molina que el tono cuartelero de Azúa, que hay algo de machismo clasista, hablas de María Sabater. Son diferentes perfiles, diferentes formas de... Sí, por supuesto, sí. No, yo no pretendo tampoco decir que son todos iguales, ni ideológicamente, ni estilísticamente,
ni en la forma de argumentar tampoco, ¿no? O sea, que tienen sus diferencias. Y trato también, además, de mostrar que hay distintos niveles de fallos o de errores a la hora de escribir, ¿no? En algunos son puras burradas, estilo Pérez Reverte, que se caracteriza por un lenguaje muy grueso, muy despectivo, y en otras ocasiones son tesis mucho más refinadas, por ejemplo las de Antonio Muñoz Molina sobre el origen de nuestra crisis económica. Son más refinadas en cuanto que están mejor argumentadas, que están mejor escritas, pero creo que no sobreviven a un análisis mínimamente crítico, ¿no? Entonces, también intento distinguir niveles dentro del libro y no meter a todo el mundo en el mismo saco, lo cual sería pues un análisis demasiado grueso, ¿no? Pues Ignacio Sánchez Cuenca. Ignacio, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Interesantísimo, la desfachatez intelectual de la editorial Catarata. Muchísimas gracias, buenos días y buena suerte. Gracias, buenos días. Radiocable.com. Hola Fernando, pues ya puedes ver que no estabas muy lejos de tu imaginación. No tengo estufa, no tengo sombrero de paja, pero tengo una buena de lana y un buen paisaje delante. Y esta foto que te envío es una foto con los víveres que me manda mi madre cada 2 meses, que ella cada vez que va a comprar guarda un poquito de lo que compra y lo aparta para mandármelo en un paquete, que eso cada 2 meses. Así que las madres creo que nunca superan el hecho de que los hijos nos vayamos fuera del país. Y aunque le digo, no me envíes más, mamá, que tengo suficiente, ella siempre me envía, no lo puede evitar. Maravilloso, es que había dicho el viernes, dije a Víctor desde Islandia, uno de nuestros expatriados, que de vez en cuando nos envía mensajes aquí a la cafetera, me lo imagino frente a algún gran paraje con una vallita de madera, los pies apoyados sobre la misma, en una mecedora, viendo nevar, con su bufanda, y entonces me ha enviado una fotografía rodeado de alimentos familiares que le envía su madre. Me parece maravilloso. La conexión que hemos conseguido con quienes habéis tenido que marchar fuera, es que este programa se haya convertido en un punto de encuentro de eso, me parece absolutamente formidable. Me parece de verdad que es una gozada. Bueno, vamos a ver las portadas de los diarios electrónicos, porque como siempre decimos, hay 2 agendas, hay 2 espacios bien diferenciados. Por una parte está la agenda setting, donde habita el ruido, donde los grandes medios de comunicación intentan colocar las prioridades de la agenda, nos dicen esto es lo que debéis pensar, lo que debéis opinar. Pero luego hay otra agenda, la agenda de la cafetera. Por eso, del ruido, pasamos a veces al sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Ahora descubrimos que el que fuera mago del famoso milagro español durante los años 90, Rodrigo Rato, también tenía cuentas offshore en Panamá. Bueno, ya solo queda saber cuánta cuerda tiene esta filtración de los papeles de Panamá. Por cierto, Jesuís, Ecuador también, que solo nos acordamos en actos terroristas.
No, sí que tienes razón, porque además las imágenes que estamos recibiendo desde Ecuador son verdaderamente dramáticas y en efecto es un momento que exige nuestra mayor solidaridad y entiendo que se empezarán a hacer llamados en cuanto se empiece a organizar la ayuda, porque la situación parece ser que es extremadamente dura. Bien, en efecto, como decías, hay una información a la que apuntabas que conocimos ayer por la noche durante el programa de Ana Pastor en La Sexta, y es que Rato apareció vinculado a unas sociedades offshore, una de sus compañías. Rato cerró 2 offshore panameñas tras sacar los 3,6 millones que ocultaban, dice el Confidencial.com esta mañana. El ex vicepresidente recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que ocultaba en el exterior antes de que la agencia tributaria lo descubriera y pusiera en marcha el proceso que le ha llevado a los tribunales, dice el Confidencial.com. Y también el caso Soria abre un agujero en el Partido Popular en Canarias de cara al 26J. Sí, porque no solamente en Madrid nos encontramos, allí en el Partido Popular de la calle Sagasta nos encontramos con dificultades. Es que está ocurriendo en el Partido Popular Canario, se queda descabezado no solamente el Ministerio, no solamente el PP, no solamente Canarias, en fin, la crisis que se ha abierto para el Partido Popular es importante, aunque no quiera nadie hablar de este asunto. Infolibre en su portada, la grabación que prueba que el supuesto dueño del ático de González fue socio de Cerezo. ¿Usted fue socio de Enrique Cerezo? Exacto, contestó a Infolibre el productor argentino Luis Osvaldo Repetto. Las acusaciones del caso ático creen que Repetto es el segundo testaferro de la operación, y también los críticos del PP se revuelven contra Montoro. Su fría reacción al caso Soria y la filtración de la multa al expresidente Aznar ha hecho que en privado algunos de sus compañeros sospechen de que hay en marcha una campaña de ajuste de cuentas, dice Infolibre en su portada. Lamarea.com. Diputaciones en el punto de mira. Sus defensores reivindican que las diputaciones son necesarias para ofrecer asistencia a muchas localidades. En el lado opuesto, los que piden su supresión critican duplicidades, opacidad y que actúen como agencias de colocación para políticos. También Barbie Japuta, una entrevista a la tuitera Barbie Japuta que acaba de publicar La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal, y dice: el concepto de literatura para mujeres es muy perjudicial para la lucha feminista, dice Barbie Japuta. También en Público.es, la operación contra Mario Conde podría extenderse contra otros exdirectivos de Banesto. A Arturo Romaní, el vicepresidente de la entidad y mano derecha del banquero ahora en prisión, podría haber ocultado propiedades antes de que se ejecutara en 2002 la sentencia por la que supuestamente devolvió todo lo robado a los clientes. Dice también Otegui: a una parte del Estado le convendría que ETA volviera a matar. Reproduce Público.es parte de esta entrevista que escuchábamos antes de Otegui a Jordi Évole, en el que hablaba de esto, teorizaba sobre este asunto, sobre una posición del Estado que preferiría un terrorismo, aunque fuera de baja intensidad, para mantener el problema del independentismo con el territorio marcado, ¿no? El Diario.es, el fiscal acusa de homicidio a la Xunta de Feijóo por demorar fármacos de la hepatitis por razones presupuestarias. El Ministerio Público ve prevaricación en 2 altos cargos de la Xunta de Galicia por ignorar sus propias instrucciones. Y también 6 cifras para los que niegan que hay pobreza energética en España, dice el Diario.es. En fin, esto es lo que a los digitales se refiere. Bueno, y hoy nos vamos a marchar. Sabéis que los días que hay una edición como la de hoy, edición express, pues yo tengo que marcharme para la tele. Vamos con algo más de precipitación, dentro de que mañana volvemos con el formato normal y que nuestro compromiso consiste en estar aquí cada mañana, todos los días, pase lo que pase. Sea en directo, en versión express o como sea, pero siempre creando un espacio familiar, de compañía para los oyentes. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, como siempre. Muchas gracias por hacer de este programa un lugar de encuentro y de acogida para tantas y tantas personas que así lo sienten. Y nosotros nos escuchamos mañana. Mañana volvemos. Cuidaos mucho, pasadlo bien. Adiós, comienza la semana, echadle energía. Adiós. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera.
Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Heras y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gamba con Mermelada y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Hulk Balfree y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anxo X y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la Cafetera de Radio Cable.